en los planos más profundos del firmamento, donde las fuerzas invisibles modelan el carácter antes de que tome forma en la materia, Libra no solo encarna el equilibrio externo, sino una tensión interna constante entre lo que se siente y lo que se considera correcto sentir. En ese cruce de corrientes surge una de sus pruebas más silenciosas, la tendencia a fragmentarse emocionalmente para sostener la imagen de serenidad. No se trata de falsedad, sino de una devoción casi sagrada hacia la armonía, como si el caos interior pudiera romper el orden del universo mismo. Las emociones negativas, cuando no son reconocidas en su forma más pura, comienzan a filtrarse en decisiones aparentemente racionales. Libra puede posponer elecciones importantes no por falta de criterio, sino porque cada opción despierta un eco emocional que no ha sido plenamente atendido. La indecisión, en este sentido, no es debilidad, sino un síntoma de una percepción amplificada donde cada matiz emocional pesa como si fuera determinante para el destino. En su mente, elegir mal no solo genera error, sino desbalance, y el desbalance es casi una herejía frente a su naturaleza venusina. Existe también una relación compleja con el resentimiento. Aunque Libra evita el conflicto abierto, las heridas no expresadas pueden sedimentarse lentamente. No explotan como volcanes, sino que se convierten en corrientes subterráneas que modifican la percepción de las relaciones. Así, una decepción no confrontada puede transformarse en distancia elegante, en cortesía fría, en una retirada estética que preserva la paz externa mientras el interior aún busca resolución. Este mecanismo, tan refinado como peligroso, puede alejar a Libra de su propia verdad emocional si se prolonga en el tiempo. En su viaje épico, aparece otra dimensión menos visible, la dependencia del reflejo ajeno. Libra, al ser un signo de aire orientado hacia el otro, tiende a calibrar su estado emocional en función del entorno. Cuando las emociones negativas emergen, puede buscar validación o equilibrio en quienes lo rodean, como si el otro fuera un espejo capaz de devolverle la imagen correcta de sí mismo. Sin embargo, este reflejo no siempre es fiel, y ahí surge el desafío de construir una estabilidad que no dependa del juicio externo. También habita en Libra una sensibilidad estética aplicada a lo emocional. No solo busca sentirse bien, sino que desea que incluso sus procesos internos tengan cierta coherencia, cierta belleza. Esto puede llevar a rechazar emociones consideradas desordenadas o impropias, como si la ira o la desesperación fueran notas disonantes en una sinfonía que debe mantenerse perfecta. Pero en su evolución más elevada, Libra descubre que la verdadera armonía no excluye lo disonante, sino que lo integra en una composición más amplia y profunda. Cuando el aprendizaje madura, Libra desarrolla una capacidad extraordinaria para sostener tensiones sin quebrarse. Ya no necesita resolver todo de inmediato ni evitar el conflicto a toda costa. Aprende a habitar el espacio intermedio, ese territorio donde dos verdades pueden coexistir sin anularse. En ese punto, las emociones negativas dejan de ser amenazas y se convierten en mensajeras, portadoras de información que permite ajustar la balanza con mayor precisión. En esta travesía, la influencia de Venus revela su faceta más compleja. No es solo la portadora del amor y la belleza, sino también la regente de los valores. Libra, al enfrentar emociones difíciles, se ve obligado a redefinir qué considera justo, digno y verdadero en su mundo interno. Cada herida, cada decepción, cada instante de desequilibrio es una invitación a recalibrar su sistema de valores, a encontrar una belleza más auténtica que no dependa de la perfección, sino de la honestidad. Así, en el tejido invisible de su destino, Libra se convierte en algo más que un buscador de paz. Se transforma en un mediador entre fuerzas opuestas dentro de sí mismo, en un arquitecto que aprende a construir equilibrio no sobre la negación del conflicto, sino sobre su comprensión profunda. Y en esa alquimia silenciosa, donde las emociones negativas dejan de ser enemigas y se vuelven aliadas, emerge su verdadera grandeza, la capacidad de sostener el universo interior sin que la balanza deje de oscilar, pero sin que jamás llegue a romperse. En la arquitectura invisible del carácter de Libra existe una dimensión aún más profunda donde las emociones negativas no solo se experimentan, sino que se convierten en materia prima de una transformación interior que pocas veces es comprendida desde el exterior. En ese nivel, el conflicto no es simplemente algo que evitar o resolver, sino una fuerza iniciática que empuja a Libra a confrontar la dualidad esencial de su naturaleza, el anhelo de unión frente a la inevitable separación que toda experiencia humana conlleva. Hay un fenómeno silencioso que se despliega en su interior cuando la desarmonía emocional se prolonga, una especie de fatiga del alma. No es agotamiento físico ni mental en el sentido común, sino una saturación de contrastes, como si la balanza interna hubiera sostenido demasiadas tensiones sin encontrar un punto de reposo.
En ese estado, Libra puede sentir una desconexión sutil de su propia esencia, como si la búsqueda constante de equilibrio hubiera desplazado momentáneamente su centro. Esta fatiga no se manifiesta con dramatismo, sino con una quietud extraña, una pausa donde todo parece suspendido y, sin embargo, cargado de significado. En esa pausa habita una clave evolutiva. Cuando Libra deja de intentar corregir inmediatamente lo que siente, comienza a percibir que las emociones negativas contienen una inteligencia propia. La tristeza puede revelar vínculos invisibles con ideales no cumplidos, la frustración puede señalar límites que no han sido respetados, y la ansiedad puede ser la señal de una verdad interna que ha sido postergada en favor de la aprobación externa. En lugar de ser obstáculos, estas emociones se convierten en mapas, rutas ocultas hacia una versión más íntegra de sí mismo. Existe también una relación compleja con el tiempo emocional. Libra, al estar orientado hacia la armonía, tiende a anticipar el desenlace ideal de las situaciones, lo que puede generar una tensión cuando la realidad no se alinea con esa visión. Las emociones negativas surgen entonces no solo por lo que ocurre, sino por la distancia entre lo que es y lo que debería ser según su percepción. En ese desfase, Libra aprende una de sus lecciones más profundas: aceptar que la armonía no siempre es inmediata ni perfecta, sino que a veces se construye a través de procesos imperfectos, incluso caóticos. En los estratos más sutiles de su psique, aparece una lucha entre la autenticidad y la adaptación. Libra posee una capacidad extraordinaria para ajustarse a diferentes contextos, para leer las energías ajenas y responder con precisión casi artística. Sin embargo, cuando las emociones negativas son intensas, esa misma habilidad puede volverse en su contra, diluyendo su propia voz en un intento de mantener la paz. La ira no expresada puede transformarse en complacencia, la tristeza en diplomacia excesiva, y el miedo en una cortesía que oculta necesidades legítimas. Pero en su dimensión épica, Libra no está destinado a perderse en esa adaptación. Existe en su esencia una fuerza que emerge cuando reconoce que el verdadero equilibrio no implica desaparecer, sino ocupar su lugar con claridad. En ese momento, las emociones negativas dejan de ser señales de desajuste externo y se convierten en afirmaciones internas de existencia. La incomodidad se vuelve un acto de verdad, el desacuerdo una expresión de identidad, y el conflicto una oportunidad de redefinir límites con elegancia y firmeza. En este viaje, la energía de Venus despliega un matiz aún más profundo: el valor de la autoapreciación. Libra no solo busca belleza en el mundo, sino que está llamado a reconocerla en sus propios procesos, incluso en aquellos que resultan incómodos o dolorosos. Cuando logra ver dignidad en su tristeza, coherencia en su ira y sentido en su confusión, transforma su relación con las emociones negativas de manera radical. Ya no son fallas en su equilibrio, sino expresiones legítimas de su complejidad. Se revela entonces otra faceta menos evidente: la capacidad de regeneración emocional a través del vínculo consciente. Libra, al ser un signo de relación, encuentra en el encuentro genuino con otros un espacio donde las emociones negativas pueden ser comprendidas y transformadas. Pero esta vez no desde la dependencia ni la necesidad de validación, sino desde la reciprocidad. En ese intercambio, aprende que compartir la vulnerabilidad no rompe la armonía, sino que la profundiza. A medida que este proceso se consolida, Libra accede a un estado de equilibrio dinámico, donde la estabilidad no depende de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad de integrarlo. La balanza ya no busca detenerse, sino moverse con fluidez, adaptándose a cada experiencia sin perder su eje. En ese punto, las emociones negativas dejan de ser cargas y se convierten en fuerzas que enriquecen su percepción, ampliando su comprensión del mundo y de sí mismo. Así, en la vastedad del cosmos interior, Libra se convierte en un símbolo de reconciliación viva. No una reconciliación superficial, sino una que surge del encuentro honesto con todas las partes de su ser. Y en esa síntesis, donde la luz y la sombra dejan de oponerse para coexistir en un mismo espacio, emerge su verdadera naturaleza, no la de quien evita el conflicto, sino la de quien lo transforma en armonía consciente, sosteniendo con gracia el eterno movimiento de la balanza sin renunciar jamás a su propia verdad. En la profundidad más sutil del tejido psíquico de Libra se despliega un fenómeno casi imperceptible, una especie de eco emocional que no nace del presente inmediato, sino de la acumulación de experiencias donde el equilibrio fue sostenido a costa de la autenticidad. Este eco no siempre tiene forma definida, es más bien una vibración persistente que se manifiesta como una sensación de incomodidad difícil de nombrar, una nostalgia por una versión de sí mismo que aún no ha sido plenamente vivida. En ese territorio, las emociones negativas dejan de ser reacciones a eventos concretos y se convierten en señales de una verdad interna que busca emerger.
Existe también una relación profunda entre Libra y el silencio emocional. No un silencio vacío, sino cargado de significados no expresados, de palabras que han sido cuidadosamente filtradas para no alterar la armonía externa. Este silencio puede convertirse en un espacio de contención, pero también en una prisión sutil donde las emociones negativas se refinan hasta volverse casi invisibles. Sin embargo, en su evolución más elevada, Libra transforma ese silencio en un santuario de observación consciente, donde cada emoción es contemplada sin juicio, permitiendo que revele su esencia sin necesidad de ser inmediatamente traducida en acción o discurso. En los momentos en que la tensión interna alcanza su punto más alto, surge una experiencia que podría describirse como una fractura del ideal. Libra, que ha construido una visión elevada de lo que deberían ser las relaciones, las decisiones y la propia vida, se enfrenta a la evidencia de que la realidad no siempre responde a esa perfección imaginada. Las emociones negativas emergen entonces como el colapso de ese ideal, como una caída desde una altura simbólica. Pero en esa caída reside una iniciación, la comprensión de que la belleza más profunda no es la ausencia de imperfección, sino la capacidad de sostenerla sin perder la dignidad. Hay un aspecto particularmente complejo en la manera en que Libra procesa la culpa. No se trata únicamente de responsabilidad por acciones concretas, sino de una percepción ampliada donde incluso el simple hecho de generar incomodidad en otros puede ser vivido como una falta. Esta tendencia puede intensificar las emociones negativas, creando un circuito donde el malestar se retroalimenta a través de la autoevaluación constante. Sin embargo, cuando este mecanismo se vuelve consciente, Libra accede a una comprensión más amplia de la justicia interna, reconociendo que el equilibrio no implica la anulación de uno mismo en favor de los demás, sino la integración de todas las partes involucradas. En una dimensión más arquetípica, Libra actúa como un puente entre opuestos irreconciliables. Las emociones negativas, en este contexto, no son fallas, sino fuerzas necesarias para que ese puente exista. Sin tensión no hay conexión, sin contraste no hay percepción. Esta comprensión transforma radicalmente su experiencia emocional, la tristeza deja de ser un descenso y se convierte en profundidad, la ira deja de ser ruptura y se convierte en impulso de verdad, el miedo deja de ser limitación y se convierte en umbral hacia lo desconocido. También se manifiesta una relación singular con la memoria emocional. Libra no olvida fácilmente las experiencias que han alterado su sentido de equilibrio, pero tampoco las retiene de manera cruda. Las transforma, las estiliza, las integra en una narrativa interna donde incluso el dolor adquiere una forma estética. Este proceso puede ser una fuente de resiliencia, pero también un riesgo si se convierte en una forma de embellecer lo que necesita ser confrontado directamente. En su madurez, Libra aprende a honrar la memoria sin distorsionarla, permitiendo que cada experiencia conserve su verdad original. La influencia de Venus se revela aquí como una fuerza de cohesión interna. No solo une lo que está separado, sino que otorga valor a lo que ha sido rechazado. Bajo su guía, Libra descubre que las emociones negativas no disminuyen su esencia, sino que la enriquecen, añadiendo capas de complejidad que hacen posible una comprensión más profunda del amor, no como ideal abstracto, sino como experiencia vivida en toda su amplitud. En este recorrido emerge una capacidad poco visible pero fundamental, la de sostener la ambigüedad sin necesidad de resolverla de inmediato. Libra aprende a evitar preguntas sin respuestas, a convivir con emociones contradictorias sin forzarlas a una síntesis prematura. Este estado, lejos de ser inestabilidad, se convierte en una forma superior de equilibrio, donde la certeza no es necesaria para mantener la coherencia interna. A medida que este proceso se profundiza, Libra deja de identificarse exclusivamente con la imagen de armonía que proyecta y comienza a reconocerse como un ser en constante transformación. Las emociones negativas, lejos de ser interrupciones en su camino, se convierten en catalizadores de cambio, en fuerzas que lo empujan a expandir su comprensión de sí mismo y del mundo. Así, en el vasto escenario de su evolución, Libra no solo busca el equilibrio, sino que lo redefine continuamente. Ya no como un estado fijo, sino como un movimiento consciente que integra todas las experiencias, incluso aquellas que en otro tiempo habrían sido rechazadas. Y en ese movimiento, donde la balanza oscila con una sabiduría cada vez más profunda, se revela su verdadera grandeza, la capacidad de convertir cada emoción, por oscura que parezca, en una expresión legítima de la totalidad que habita en su interior. En los estratos más enigmáticos de la conciencia de Libra se despliega una dinámica aún más compleja, donde las emociones negativas no solo afectan el presente, sino que dialogan con una noción profunda de destino. Existe en Libra una percepción casi intuitiva de que cada experiencia emocional tiene un propósito mayor,
como si cada desequilibrio fuera una señal enviada desde planos más elevados para reajustar su trayectoria vital. Esta percepción, aunque sutil, puede intensificar la vivencia emocional, ya que cada tristeza o conflicto no se experimenta de forma aislada, sino como parte de una narrativa más amplia que busca coherencia. En ese contexto, surge una relación particular con la expectativa interna. Libra no solo busca armonía en el exterior, sino que sostiene un ideal elevado sobre cómo debería sentirse en cada momento. Cuando las emociones negativas irrumpen, no solo generan incomodidad, sino una sensación de desviación respecto a ese ideal. Esta brecha puede generar una forma de autocrítica silenciosa, donde el malestar se amplifica no por su intensidad, sino por la percepción de no estar alineado con la propia esencia. Sin embargo, en su evolución, Libra descubre que la autenticidad emocional no siempre coincide con la armonía inmediata, y que la coherencia más profunda surge precisamente al permitir que lo imperfecto tenga lugar. Hay también una dimensión energética en la forma en que Libra procesa el conflicto interno. Al ser un signo de aire, las emociones tienden a circular, a moverse, a transformarse constantemente en pensamiento. Esto genera una especie de viento interno que puede dispersar la intensidad emocional, pero también dificultar su arraigo y comprensión. Las emociones negativas pueden convertirse en ideas, en análisis, en interpretaciones que se multiplican sin llegar a un núcleo claro. En este torbellino, Libra enfrenta el desafío de descender desde la mente hacia la experiencia directa, de sentir sin necesidad de traducir inmediatamente lo que ocurre. En momentos de alta tensión emocional, puede manifestarse una desconexión entre el cuerpo y la mente. Libra, al priorizar la armonía mental y relacional, puede olvidar que las emociones también habitan en lo físico. La ansiedad puede tensar los músculos, la tristeza puede ralentizar los movimientos, la frustración puede generar inquietud corporal. Cuando esta dimensión es ignorada, las emociones negativas buscan otras vías de expresión, a veces más intensas o inesperadas. En su camino de integración, Libra aprende a escuchar el lenguaje del cuerpo como una extensión de su balanza interna, reconociendo que el equilibrio no es solo mental o emocional, sino también físico. En el plano más simbólico, Libra encarna el arquetipo del juez interno. No un juez severo, sino uno que busca constantemente la medida justa entre todas las partes. Sin embargo, cuando las emociones negativas son intensas, este juez puede volverse excesivamente analítico, evaluando cada reacción, cada pensamiento, cada matiz emocional. Esta autoobservación constante puede generar una sensación de vigilancia interna que dificulta la espontaneidad. Pero en su madurez, Libra transforma ese juicio en discernimiento, en una capacidad de comprender sin condenar, de evaluar sin fragmentarse. La influencia de Venus se manifiesta aquí como una fuerza de reconciliación profunda. No se limita a suavizar las emociones, sino que invita a encontrar valor en cada experiencia, incluso en aquellas que parecen contradecir el ideal de belleza. Bajo esta influencia, Libra comienza a percibir que hay una estética en lo imperfecto, una forma de armonía que no se basa en la ausencia de conflicto, sino en la integración de todas sus expresiones. La tristeza puede tener una cualidad serena, la ira una intensidad vital, el miedo una sensibilidad que abre nuevas percepciones. En esta travesía emerge una capacidad transformadora, la de resignificar la experiencia emocional. Libra no solo siente, sino que otorga significado a lo que siente. Las emociones negativas, en este sentido, se convierten en materia prima para la construcción de sentido, en elementos que permiten reinterpretar la propia historia desde una perspectiva más amplia. Este proceso no es inmediato ni lineal, pero cuando se consolida, otorga una profundidad que trasciende la búsqueda inicial de equilibrio. También se revela una relación sutil con la vulnerabilidad. Libra, al estar orientado hacia la armonía relacional, puede percibir la exposición emocional como un riesgo para el equilibrio. Sin embargo, en su evolución más elevada, descubre que la vulnerabilidad no rompe la armonía, sino que la humaniza. Las emociones negativas, cuando son compartidas desde un lugar auténtico, generan conexiones más profundas, más reales, menos dependientes de la perfección. A medida que este proceso se expande, Libra accede a un estado de presencia donde ya no necesita anticipar ni corregir constantemente su experiencia emocional. La balanza interna deja de ser un instrumento de control y se convierte en un símbolo de conciencia, un recordatorio de que el equilibrio no es algo que se impone, sino algo que emerge cuando todas las partes son reconocidas. Así, en el vasto recorrido de su evolución, Libra se transforma en un custodio de la complejidad emocional. No como alguien que evita la oscuridad, sino como alguien que aprende a habitarla sin perder la luz.
y en esa coexistencia, donde cada emoción encuentra su lugar sin necesidad de ser anulada, se revela una forma de armonía que no es estática ni perfecta, sino viva, cambiante y profundamente auténtica, como el propio movimiento del cosmos que le dio origen. En las capas más ocultas del viaje interior de Libra emerge una dimensión donde las emociones negativas ya no son únicamente experiencias psicológicas, sino fuerzas que tensionan su sentido de identidad. Allí se manifiesta una paradoja silenciosa: cuanto más intenta sostener una imagen coherente de sí mismo, más se enfrenta a fragmentos internos que no encajan en esa armonía idealizada. Estos fragmentos no son errores, sino partes legítimas que reclaman existencia, y su aparición suele venir acompañada de incomodidad, duda y una sensación de desajuste difícil de explicar. En ese territorio, Libra entra en contacto con una forma de contradicción que no puede resolverse mediante el pensamiento. Dos emociones opuestas pueden coexistir con igual intensidad, dos deseos pueden ser igualmente válidos aunque incompatibles, dos verdades pueden sostenerse sin anularse. Las emociones negativas surgen con fuerza en estos puntos de cruce, no como fallas, sino como indicadores de que la realidad interior es más amplia que cualquier intento de simplificación. Esta experiencia puede generar confusión, pero también abre la puerta a una comprensión más profunda de la complejidad humana. Se revela entonces una relación más íntima con la incertidumbre. Libra, que busca equilibrio, suele inclinarse hacia estados definidos, hacia conclusiones claras que permitan estabilizar su mundo interno. Sin embargo, las emociones negativas a menudo aparecen cuando no hay respuestas inmediatas, cuando el camino no está claro, cuando las decisiones implican pérdida además de ganancia. En este escenario, Libra aprende a permanecer en el umbral, en ese espacio donde la resolución aún no ha llegado. Y es precisamente en ese umbral donde se gesta una forma más madura de equilibrio, una que no depende de la certeza, sino de la capacidad de sostener lo incierto. También se activa una sensibilidad especial hacia la disonancia relacional. Libra percibe con gran precisión las tensiones en su entorno, incluso aquellas que no se expresan abiertamente. Esta percepción puede amplificar sus propias emociones negativas, ya que no solo procesa lo que siente, sino también lo que intuyen los demás. A veces, esta capacidad lo lleva a asumir cargas emocionales que no le corresponden, a intentar restaurar armonías que no dependen de él. En su evolución, aprende a diferenciar entre empatía y absorción, entre comprender al otro y perderse en su experiencia. En niveles más profundos, aparece una confrontación con el deseo de control sutil. No se trata de un control evidente, sino de una inclinación a ajustar las circunstancias, las palabras, las reacciones, con el fin de preservar el equilibrio. Cuando las emociones negativas irrumpen con intensidad, este control se ve desafiado, y Libra se enfrenta a la imposibilidad de ordenar todo según su ideal. Esta confrontación puede ser desconcertante, pero también liberadora, ya que abre la puerta a una forma de existencia menos condicionada por la necesidad de perfección. La influencia de Venus se despliega aquí como una invitación a redefinir la belleza en términos más amplios. No como una cualidad superficial o estética, sino como una expresión de autenticidad. Bajo esta luz, incluso las emociones negativas adquieren una forma de belleza propia, no por ser agradables, sino por ser verdaderas. La tristeza se vuelve profundidad, la ira se convierte en afirmación de límites, la vulnerabilidad se transforma en apertura genuina. En este proceso, Libra también desarrolla una relación más consciente con su propia energía vital. Las emociones negativas dejan de ser vistas como perturbaciones y comienzan a ser reconocidas como movimientos de esa energía que buscan dirección. Cuando son reprimidas, se estancan; cuando son comprendidas, se transforman. Este cambio de perspectiva permite a Libra canalizar su intensidad emocional de manera creativa, convirtiendo el conflicto interno en impulso para la evolución. Surge entonces una comprensión más amplia del equilibrio como un proceso dinámico. La balanza no está destinada a permanecer inmóvil, sino a ajustarse constantemente en respuesta a la experiencia. Cada emoción negativa representa un desplazamiento, una alteración que invita a recalibrar. En lugar de temer estos movimientos, Libra aprende a confiar en ellos como parte esencial de su desarrollo. En el plano más profundo, se revela una integración entre lo consciente y lo inconsciente. Las emociones negativas a menudo emergen desde capas que no han sido plenamente exploradas, trayendo consigo contenidos que desafían la identidad construida. Libra, al enfrentarse a estos contenidos, tiene la oportunidad de expandir su autoconocimiento, de incorporar aspectos que antes permanecían en la sombra. Este proceso no es inmediato ni sencillo,
pero es fundamental para alcanzar una forma de equilibrio que no excluya ninguna parte de su ser. A medida que este camino se despliega, Libra deja de identificarse exclusivamente con la búsqueda de armonía y comienza a reconocerse como un ser capaz de sostener la totalidad de su experiencia. Las emociones negativas ya no son vistas como interrupciones, sino como componentes esenciales de un sistema más amplio que se autorregula a través de la conciencia. Así, en la vastedad de su evolución, Libra se convierte en un punto de convergencia donde las fuerzas opuestas no se anulan, sino que se enriquecen mutuamente. Y en esa convergencia, donde la luz no niega la sombra y la armonía no excluye el conflicto, emerge una forma de equilibrio que no es estática ni idealizada, sino profundamente viva, capaz de adaptarse, transformarse y sostener la complejidad infinita de la experiencia humana. En el trasfondo más arcano del viaje de Libra se revela una dimensión donde las emociones negativas no solo desafían su equilibrio, sino que ponen a prueba su capacidad de sostener la verdad cuando ésta no es agradable, ni estética, ni conciliadora. Allí emerge una tensión aún más refinada, la dificultad de reconocer que no todo puede ser armonizado de inmediato, que existen procesos cuya naturaleza exige atravesar el desorden antes de alcanzar una nueva forma de coherencia. Esta comprensión no llega como una idea, sino como una vivencia que desestructura su antigua forma de interpretar el mundo. En ese espacio, Libra entra en contacto con una forma de incomodidad que no puede suavizar ni embellecer. Es una emoción más cruda, menos filtrada, que irrumpe sin pedir permiso y que no responde a sus mecanismos habituales de regulación. Esta irrupción representa una grieta en su sistema interno de equilibrio, pero también una apertura. Porque en esa grieta se filtra una verdad más esencial, una que no depende de la aprobación, ni de la estética, ni de la concordancia externa. Es una verdad que simplemente es, y cuya aceptación exige una valentía distinta, más silenciosa, más profunda. Se manifiesta entonces una relación distinta con la frustración. Libra, acostumbrado a encontrar puntos medios, puede sentirse especialmente desafiado cuando se enfrenta a situaciones donde no hay conciliación posible, donde las diferencias son irreductibles o donde las decisiones implican una renuncia clara. Las emociones negativas que surgen en estos contextos no pueden resolverse mediante equilibrio externo, y obligan a Libra a desarrollar una firmeza interna que no contradiga su naturaleza, sino que la expanda. En ese proceso, descubre que la armonía no siempre es simetría, y que a veces se manifiesta como una elección clara que rompe la equidistancia. En los niveles más profundos de su conciencia, aparece también una confrontación con el miedo a la ruptura. No solo ruptura con otros, sino ruptura con la imagen de sí mismo como ser equilibrado, justo, sereno. Las emociones negativas, cuando son intensas, pueden hacerle sentir que pierde esa identidad, que se aleja de lo que considera su esencia. Pero en su evolución más elevada, Libra comprende que esa identidad no se pierde, sino que se transforma, que la verdadera estabilidad no reside en mantener una imagen constante, sino en adaptarse sin fragmentarse. Hay una dimensión casi iniciática en la forma en que Libra atraviesa el desencanto. Cuando la realidad no responde a sus ideales, cuando las relaciones no alcanzan la armonía esperada, cuando las decisiones generan más tensión que alivio, se abre un proceso de desilusión que puede resultar profundamente movilizador. Las emociones negativas asociadas a este proceso no son simples reacciones, sino señales de una transición interna. Libra deja atrás una forma más ingenua de comprender el equilibrio y comienza a construir una visión más compleja, donde la belleza y la dificultad coexisten. En este trayecto, la influencia de Venus revela una capa aún más profunda de significado. No se trata solo de atraer lo bello o de preservar la armonía, sino de reconocer el valor inherente de cada experiencia, incluso aquellas que desafían el ideal. Venus, en su expresión más elevada, no rechaza la imperfección, sino que la integra como parte de una totalidad más rica. Libra, al alinearse con esta frecuencia, aprende a encontrar sentido incluso en los momentos de mayor desequilibrio. Se activa entonces una capacidad poco explorada, la de sostener el conflicto interno sin necesidad de resolverlo de inmediato. Esta capacidad no es pasividad, sino una forma de presencia consciente que permite que las emociones negativas se desplieguen completamente antes de ser transformadas. En ese espacio, Libra deja de intervenir constantemente en su experiencia y comienza a observarla con una profundidad que trasciende el juicio. También emerge una comprensión más clara de los límites. Las emociones negativas, especialmente aquellas relacionadas con la sobrecarga emocional o la sensación de injusticia, actúan como indicadores de que algo ha sido traspasado. Libra, que tiende a priorizar la armonía relacional, puede haber ignorado estos límites en el pasado.
Pero en su evolución, aprende a reconocer que establecerlos no rompe el equilibrio, sino que lo protege. La firmeza se convierte entonces en una extensión de su búsqueda de justicia interna. En el plano más simbólico, Libra comienza a encarnar una figura distinta, no solo la del mediador, sino la del integrador consciente. Ya no busca simplemente equilibrar fuerzas opuestas, sino comprender su origen, su función y su lugar dentro del todo. Las emociones negativas dejan de ser elementos a gestionar y se convierten en componentes esenciales de una arquitectura interna más amplia. A medida que este proceso se profundiza, Libra desarrolla una relación más íntima con su propia verdad. Ya no necesita que ésta sea aprobada, comprendida o validada externamente. Puede sostenerla incluso cuando genera incomodidad, incluso cuando rompe expectativas, incluso cuando altera la armonía superficial. Esta capacidad marca un punto de inflexión en su evolución, ya que le permite actuar desde un lugar más auténtico. Así, en el vasto recorrido de su transformación, Libra se convierte en un ser capaz de habitar la complejidad sin perder la coherencia. Las emociones negativas, lejos de ser obstáculos, se revelan como portales hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. Y en esa travesía, donde cada desequilibrio abre una nueva posibilidad de integración, la balanza deja de ser un símbolo de perfección para convertirse en un emblema de vida en movimiento, siempre ajustándose, siempre aprendiendo, siempre expandiéndose hacia una forma de armonía que no excluye nada, porque ha aprendido a contenerlo todo.